Educar es un acto de esperanza y una pasión que se renueva porque manifiesta la promesa que vemos en el futuro de la humanidad. La especificidad, la profundidad y la amplitud de la acción educativa es esa obra, tan misteriosa como real, de hacer florecer el ser, es cuidar el alma, como se lee en la Apología de Sócrates de Platón. Es un oficio de promesas. Se promete tiempo, confianza, competencia. Se promete justicia y misericordia. Se promete el valor de la verdad y el bálsamo del consuelo. Educar es una tarea de amor que se transmite de generación en generación, remendando el tejido desgarrado de las relaciones, devolviendo a las palabras el peso de la promesa. Todo ser humano es capaz de la verdad. Sin embargo, el camino es mucho más soportable cuando se avanza con la ayuda de los demás. La verdad se busca en comunidad. Este es un fragmento de Diseñar nuevos mapas de esperanza de la última carta apostólica del Papa León XIV. Bienvenidos al Club Dalroy. Hoy casi con pleno. Nos falta el español, David, que no ha podido unirse al final, y queríamos grabar todos este episodio, todos los que estamos, 2 argentinos, uno belga y otro japonés, Martín y Santiago. Está Javier, nuestro tomista de referencia, Nacho, la voz del Club Dalroy, que se ha negado a leer este fragmento, y está Ana Martínez, la banca de Lepanto, y estoy yo, que no hace falta que digáis lo de siempre. Juan Serrano. El de hablar mucho. Pues hoy voy a intentar hablar poco. Y la verdad que queríamos juntarnos porque entre la proclamación como autor de la Iglesia de Newman, y sobre todo esta carta del Papa León XIV a los 60 años del Concilio Vaticano II, de la proclamación de la exhortación Gravissimum Educationis, pues nos ha hecho pensar, y simplemente pues nada, queríamos comentarla juntos, y lo hacemos ante micrófono. Sí. Yo, antes de empezar, si queréis a hablar de cuestiones así concretas, yo solamente quería señalar una cosa. Uno puede ponerse a leer esta carta y puede tener 2 impresiones contradictorias, ¿no? La primera es pues eso, que en el fondo es lo mismo de siempre, o sea, lo mismo que dice la Iglesia, que siempre ha dicho la Iglesia sobre educación, y que hemos visto en otras cartas apostólicas, en otros documentos, como el Gravissimum Educationis, que de hecho la redacción de esta carta apostólica se hace con ocasión del 60 aniversario de esa otra carta. Y otras muchas exhortaciones apostólicas y cartas, pero en el fondo que es la doctrina de la Iglesia de toda la vida. Y la otra sensación que puede surgir es la de ser un documento tremendamente novedoso, tremendamente rompedor, donde se habla de inteligencia artificial, donde se habla de la necesidad de garantizar la dignidad de la mujer en la educación, donde se habla del reto de la ecología integral. Y a mí la sensación que me deja es precisamente que se trata de un texto original por esto mismo, ¿no? Porque vuelve a los orígenes de lo que es el pensamiento educativo, de la mejor tradición, de nuestra tradición de la educación católica, pero lo pone con palabras nuevas, con palabras que nos interpelan a los hombres y mujeres del siglo XXI, y que yo creo además apuntan a los principales retos educativos de hoy en día, que no tienen tanto que ver con tratar temas concretos o cuestiones concretas o nuevas tecnologías, sino que tiene más bien que ver con volver a recuperar cosas que hemos perdido y volver a actualizar cosas que se han quedado un poco en el desván cogiendo polvo, ¿no? Y hay muchas ideas que a mí me parecen tremendamente sugerentes. No sé si queréis que empecemos por el principio o si queréis que escojamos alguna idea y que la profundicemos, pero vamos, tiene cosas que a mí me parecen tremendamente sugerentes. A mí me ha llamado la atención el hecho de que porque parece a veces que la Iglesia haga curación de contenidos, ¿no? Decir, bueno, y al hilo de la inteligencia artificial, pues y colgar de percha actualidad algo que en realidad llevaba mucho tiempo ahí. Y luego, dándole una segunda vuelta, pensaba que no, que efectivamente muchos de los retos, que muchas circunstancias tecnológicas que ni siquiera estaban hace 5 años cuando el Papa Francisco lanza su proyecto educativo, y que parece que imponen nuevos retos a la educación, son ocasión para revalidar, para verificar esa propuesta original que nos hace la Iglesia Católica de volver al corazón de la educación, ¿no? Y de educar personas, no educar competencias. Y en un momento en el que parece que se mira a los profesores y se les exige que den respuestas a la pregunta cómo hay que vivir o cómo hay que resolver este aspecto, o cómo hay que... Parece que, o al menos la sensación que me llevaba yo leyendo la carta del Papa, era la idea contraria, de que el profesor no tiene que dar respuesta
a qué competencias tienen que tener o a cómo tienen que responder ante cada circunstancia las personas que ponen a su cargo, sino que el educador profesa una forma de estar en la realidad, ¿no? Y por eso ese hincapié en ese volverse hacia adentro, en el cultivo de la interioridad, en ese cuidado del alma, precisamente para que aquellas personas que siguen este modo de estar del profesor puedan también en sus respectivos ámbitos el colocarse así delante de las cosas, ¿no? Que en un momento en el que no sabemos cuáles son las competencias del futuro, lo que sí sabemos es que ante esos retos que nos propone ya el presente y que vendrán, va a haber siempre al frente personas que tienen que tener un corazón despierto, que tienen que tener un alma cuidada, una conciencia lo más afinada posible para poder responder desde el corazón ante lo que venga. Sí, una forma de relacionarse con el mundo. Sí. ¿No? De relacionarse con el mundo, con uno mismo y con Dios en el fondo. Sí, y me parecía muy bonito leyendo la carta porque a mí me recordaba en cierta forma el modo en que yo he sido educado, ¿no? Yo en un determinado momento en Barcelona pues voy a parar a un colegio que es el Abat Oliva y me encuentro con una comunidad de profesores que para nosotros son un modelo real, ¿no? Y me encuentro con Lluís Seguí, me encuentro con Miquel Casajoana, con Sucarrat, con una comunidad de profesores que de manera muy patente forman una comunidad y que atraen a todos los alumnos que se acercan a ellos y que quieren vivir más cerca de ellos, ¿no? Que quieren vivir como ellos en alguna manera. Y ninguno de los que estábamos en esas aulas hemos hecho exactamente lo mismo que han hecho ellos, pero yo sí reconozco que me han dejado esta impronta, ¿no? Y que no puedo entender mi tarea como profesor si no es porque quiero hacer lo que otros han hecho conmigo en este sentido, ¿no? Sí, Javier hacía una como primera caracterización, ¿no?, del texto con mucha claridad y para traer a colación una palabra que está muy presente en la carta, ¿no?, con pedagogía. Y a mí me daba que pensar, además de lo mucho que me gustaría escucharlo a Nacho hablar en catalán algún día, lo significativo que es tener delante uno de los primeros textos, ¿no?, importantes del Papa, más allá de la Dilexité que la precede y que cita a lo largo del documento. Hay algo de la novedad de ese Papa que asomó al balcón de San Pedro, ¿no?, el 8 de mayo, que se sigue manifestando cuando pone por escrito textos como el que estamos compartiendo hoy. Y abrevando un poco en esta idea de ver si la carta es original o por qué lo es, a mí la impresión que me surgía leyéndola era de una profunda sencillez, ¿no? Y una sencillez que me resulta muy, muy sugerente, tomando otra palabra que traía a colación Javier, porque creo que le da a la carta una fuerza peculiar, ¿no? Es una exhortación en cierto sentido. A mí como profesor y trabajando en una universidad católica hay cosas que ahí están escritas que me comprometen en primerísima persona, ¿no? Y leerla para poder comentarlo hoy con vosotros me resultaba en ese sentido una sana provocación, ¿no? Cuando el Papa refiere a la importancia de la formación continua y que es una formación no solo en mantenerse al día en cuestiones de metodologías y técnicas y prácticas, sino cuidar mucho nuestra relación con el Señor, la fuente de la que emana, ¿no?, el sentido de la vida. Hay cosas ahí escritas que quizás porque tenemos la suerte de poder dedicarnos al tema de la carta, a mi juicio se verifican con muchísima claridad, ¿no?, en nuestro día a día. Y me resulta también llamativo cómo la carta, en su sencillez, ¿no?, porque si uno mira, ¿no?, hay referencias a Newman, por supuesto, en ocasión de su proclamación como doctor de la Iglesia y copatrocinador de la educación católica junto a Santo Tomás de Aquino. Pero bueno, hay referencias del propio, antes ni siquiera Cardenal Prevost, ¿no?, en Perú, las referencias al Papa Francisco y la propuesta del Pacto Global Educativo. Y en esa sencillez yo lo que identifico es mucha pertinencia, ¿no? Es una carta que no es simplemente una declaración de intenciones. Nos está pidiendo a las universidades católicas que trabajemos juntas, por ejemplo, ¿no? Y a todas las instituciones educativas en general. Pero esto, digamos, el paso que media entre lo que ahí está escrito y nuestro día a día es prácticamente inmediato, ¿no? Y eso a mí me resultaba muy, muy impactante. Me ha impresionado mucho el inicio del punto 2, que es una cosa que, como está de algún modo en la introducción, podemos pasar por alto, pero que justo me parece el marco para entender
y quizá nos quedamos un poco en lo abstracto después de lo que ha dicho Martín, ¿no? O sea que me ha gustado mucho lo que ha dicho Martín, porque Martín, tú dices, lo que media entre la propuesta y el resultado es muy poquito, es que nos lo tomemos en serio y que lo acojamos y que nos pongamos a trabajar juntos. Pero al inicio del punto 2, yo, para no perder la perspectiva, dice, cito, la historia de la educación católica es historia del espíritu en acción. La Iglesia, madre y maestra, no por supremacía, sino por servicio, genera en la fe y acompaña en el crecimiento de la libertad, asumiendo la misión del Divino Maestro para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, a mí me parece que esto marca, o sea, que cuando nos planteamos cómo tiene que ser la educación, o incluso cómo tenemos que diseñar una asignatura o un grado nuevo, o cómo tiene que ser un colegio, o cómo tengo que relacionarme con mis estudiantes, podemos hacer un montón de sistemas, podemos aterrizar en un montón de reuniones, de programas docentes, y sin embargo, todos esos pasos concretos, todas esas acciones que hacemos tienen que estar orientadas por el final que nos dirigimos, que es que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Y que por eso, dice el texto, toda la historia de la educación es historia del espíritu en acción. Que me parece una frase con una teología muy profunda y que podríamos hacer muchos programas solo sobre esto. Pero que yo creo que intuye, o que podemos decir así más o menos rápido, que es el Espíritu Santo el agente de la educación católica, porque solo hay un maestro, que es Cristo. Y es el Espíritu en la historia de la Iglesia el que anima a los corazones de las personas que crean instituciones educativas, de los profesores que quieren, unidos a Cristo, educar y asemejarse ellos mismos y ayudar a sus alumnos a que lleguen a alcanzar la vida en plenitud, asemejándose o asimilando su vida con la de Cristo. Y a mí me parece que esto, o sea, como que el horizonte, sobre todo si tenemos en cuenta que de lo que se trata es, lo dice el título, de diseñar nuevos mapas de esperanza en un escenario, lo dice al principio, ¿no? Fragmentado, digitalizado, muy difícil, aparentemente difícil de desenmarañar y de desentrañar. Sin embargo, este horizonte al que nos reclama el Papa al principio me parece importante, con el riesgo efectivamente de que se quede en algo abstracto que decimos pero que luego no tiene incidencia. Yo creo que es al revés, o sea, que está llamada también a vivir en comunidad, a vivir una vida personal de oración, a vivir una vida personal de unión con Cristo. Esto permite que estas palabras que uno puede tener como meras palabras sean lo que anima cada acción concreta, cada movimiento al que nos enfrentamos, etcétera. A mí me parece que empezar con esto es interesante también. No, y a mí, volviendo un poco sobre lo que decías, Juan, pero también sobre lo que señalaba Javier, ¿no? Al principio, de esta aparente contradicción entre volver a lo de siempre, ¿no? Como respuesta a los retos actuales, me parece que es un ejercicio muy significativo y que nos preserva de una gran tentación, porque efectivamente ante un horizonte, un cambio de paradigma tan grande como el que puede suponer el de la IA, pero también el auge profesionalizante cada vez mayor de las universidades, ¿no? Por ejemplo, o de la educación, en esta palabra que habéis nombrado, competencia, es muy significativa. Creo que lo que nos está proponiendo aquí el Papa, con esta vuelta a lo de siempre, quizá para nosotros es muy evidente porque somos unos privilegiados, ¿no? Y tenemos muy interiorizada la importancia de una formación integral, el diálogo entre la fe y la razón, esta búsqueda comunitaria de la verdad, que a nosotros nos resuena especialmente. Pero precisamente no creo que sea la deriva mayoritaria de la educación católica. Quiero decir que a mí me gusta mucho también preguntarme este texto cómo resuena a gran escala en los agentes educativos católicos, en las universidades católicas, en los colegios católicos, porque creo que viene a revisar nuestra conciencia, ¿no? De cuál es la respuesta que estamos haciendo. Si ante este reto de la IA no estamos respondiendo con formación integral, por ejemplo, que vemos que es más necesaria que nunca, ¿no? Ahora se habla de la importancia del pensamiento crítico al hilo de esto. Y creo que este recordatorio del Papa es muy pertinente porque no para todos es tan evidente, ¿no? Que esta deba ser la respuesta, porque quizá ante todos estos retos,
podemos caer en la tentación de, lejos de volver a lo de siempre, de adaptarnos en exceso, ¿no? O de ofrecer respuestas muy postmodernas, o que de nuevo sigan o continúen empobreciendo la educación católica, nos lleva a una fragmentación cada vez mayor de la persona, ¿no? Entonces quiero decir que este documento a mí me esperanza pensar que pueda venir a frenar una tendencia que sí existe. O sea, yo no miro con absoluta esperanza el paradigma de... a mí me encantaba escuchar a Nacho y su vivencia de la educación católica, muy privilegiada, pero no sé si es todo lo que se vive en nuestros colegios católicos hoy, no sé si es la propuesta mayoritaria de las universidades católicas hoy, y creo que esto viene también, ¿no?, a azuzar nuestras conciencias. Es interesantísimo todo lo que dices, y en línea con lo que decía Juan, porque, claro, el Papa no hace en la carta una pars destruens, ¿no? Que es muy típico cuando uno va a hacer una propuesta, sobre todo cuando hablamos de educación. Primero desmarcarnos, ¿qué es lo que no es educación? Esto lo hacía mucho también Benedicto XVI, ¿no? El decir, bueno, ¿en qué momento hemos aceptado el cientificismo como criterio de verdad, el utilitarismo como criterio de educación, el comprender la educación como un acto aislado y absoluto, separado de la familia? ¿En qué momento hemos aceptado que la educación es un ejercicio puramente individual? ¿En qué momento hemos aceptado que la educación tiene que estar sometido a la última moda tecnológica? Y claro, ¿y en qué momento hemos aceptado que la profesionalización debe ser el que marque el rumbo de nuestros estudios universitarios o de nuestros estudios escolares? ¿O la especialización? ¿En qué momento hemos aceptado que la especialización es lo que debe marcar y la condición que debe estar, vamos a decir así, otorgando carta de naturaleza a los currículos educativos? Y entonces, claro, podría parecer que el Papa León XIV como que comulga con todo, cuando realmente no es así. De hecho, su propuesta es una propuesta que es muy exigente, y yo creo que va en la línea de lo que decíais Juan y tú, para empezar, porque yo creo que la educación católica en una gran mayoría no está ahí ahora mismo, o está caminando hacia, vamos a ponerlo en clave positiva, ¿no? Pero es verdad que nos hemos dado muchos tortazos en las últimas décadas y hemos aceptado muchos falsos dioses. Y luego, por otro lado, hemos perdido la experiencia original de la educación, que tiene que ver con la vida del espíritu. Yo creo que la clave que nos da Juan nos ayuda a entender mucho más fácilmente todo lo que dice el Papa durante la carta, ¿no? Entender la educación como servicio, entender la educación como un acto necesariamente comunitario, entender la educación como un continuo que rebasa las paredes del colegio y que se basa principalmente en la familia, pero que también está en los momentos de ocio, que también está en los momentos en los que los chicos, los jóvenes, nosotros mismos estamos con nuestros amigos, como por ejemplo ahora mismo, ¿no? Esto es un momento también para nosotros educativo. Claro, en el momento en el que nosotros formalizamos la educación y la encerramos en cuatro paredes y en un acto concreto, definible y determinable, pues es mucho más fácil jugar con él, es mucho más fácil separarlo de su verdadero contexto, de su verdadera fuente, que tiene más que ver con lo que nos decía Juan, ¿no? Con el cómo el Espíritu Santo se manifiesta. Y además es muy bonito, porque en el primer número el Papa dice: la educación es la clave primera de la evangelización. O sea, no hay evangelización si no hay educación. La evangelización es una forma de educación, ¿no? Y por supuesto que la educación planteada a lo católico, y en este sentido Newman es tan importante y tan relevante, tiene que ver con el volver a Cristo, con el fijarnos en que Cristo es el verdadero maestro de todos, ¿no? Y que por lo tanto la educación católica no es un acto que se circunscribe a una catequesis, o que se circunscribe a una clase de religión, o que se circunscribe a tener afortunadamente padres católicos, o afortunadamente una experiencia positiva con un movimiento religioso o con una parroquia estupenda, sino que tiene que ver con el comprender que la mirada católica del mundo es la condición necesaria para que pueda darse un encuentro con la verdad. Y perdón que me enrolla mucho, yo creo que he tocado casi todos los palos de la carta, pero es que me parece, o sea, esto me parece que hay que dejarlo claro desde el principio, y que es realmente lo que tiene más peso y lo más importante. Que de alguna manera al poner en el centro lo que está en el centro, el resto de cosas no tienen por qué desaparecer, pero que de alguna manera se ordenan ya en orden a aquello que es la prioridad educativa, ¿no? Y ahí él lo dice muy explícitamente: a estas vías de la educación de las que ya hablaba el Papa Francisco, añadimos una serie de prioridades. Sí. Y mi pregunta era también de cara, porque
todos comulgamos con el hecho de que la educación es un acto comunitario, que empieza por los padres, que incluye la escuela, pero luego nuestra profesión concreta como profesores universitarios de la asignatura de antropología filosófica, química orgánica, que la pregunta es cómo de alguna manera esto significa un modo de estar también delante de unos ciertos contenidos, ¿no? Y por lo tanto, teniendo que calibrar el hecho de yo tengo que explicar mi temario, y a la vez mi temario no es lo fundamental respecto de la tarea educativa en algunos casos. Y pensaba esto al hilo de una conversación que tuvimos hace unos días con David Luque, y en la que él hablaba concretamente de la educación en humanidades, ¿no? Y de las liberal arts. Y decía, es muy fácil quedarse con la educación como si fuese un canon de libros que uno se tiene que leer y que parece que mágicamente producen la sabiduría o el conocimiento, ¿no? Y sin embargo, esa ceguera, esa obsesión con los contenidos muchas veces puede ocluir precisamente esa tarea del educador, que es en diálogo con esos libros, en diálogo con los autores de esos libros, en diálogo con las experiencias que manifiestan pues esta obra literaria o este ensayo filosófico o esta historia en particular, el poder entrar en diálogo con ellos, de alguna manera colocarse o ver de qué manera hacen resonar el corazón, ver de qué manera me informan a mí, me ayudan a mí a ponerme mejor delante de mi propia vida, ¿no? Ese espíritu en acción que tiene que enfrentarse con las contingencias de su propio tiempo y que lo hace imitando o ayudándose del ejemplo de quienes han venido delante de él. O sea, yo creo que en el origen de la institución universitaria de algún modo está contenido todo, y cuando se ha querido tomar en serio la universidad o la universidad católica, incluido Newman, pero no reducido a Newman, está como, no sé cómo decirlo, se recupera este método original, que es un método que en el siglo XI, XII y XIII y XIV y todavía hoy de algún modo persiste, es colegial, es decir, se vive juntos, se convive, porque no se trata de ir a clase, ¿no? Como decía Javier ahora, de reducir la educación a 4 paredes y a unos contenidos, a unas competencias que hay que adquirir y que que serán herramientas valiosas para determinadas cosas. No lo sé porque no soy pedagogo, pero de lo que sí me doy cuenta en primera persona, tanto como profesor como alumno, es lo que decía Nacho al principio y lo que nos ha pasado a todos, que en relación con algunos, ojalá con todos, con una comunidad, ¿no? Pero que en relación con algunos que tienen pasión por la verdad, que tienen pasión por lo que tienen delante, uno se hace preguntas que no se quedan solo en la superficie de lo material, que no se quedan en lo aparente, que es de lo que se encargan muy justamente y con muchísima belleza las ciencias positivas, por ejemplo, o las ciencias naturales, sino que en hacernos esas preguntas estamos yendo a las preguntas que tienen que ver con la totalidad de la persona. ¿Cómo se produce esto? Pues esto es en cierto sentido milagroso, pero es profundamente humano. Y ahí hay un falso dilema en el que podemos caer, que es, no, los contenidos son la excusa, pero lo que queremos es formar a la persona. No. Es que es a través del modo en que se encarna esta búsqueda en relación con la materia que sea. Es que es el método de la encarnación, es el método de la encarnación. Yo diría que este espíritu católico, ¿no? de la educación, del que nos habla la carta y sale a relucir en vuestras aportaciones, se manifiesta eminentemente en la reticencia a cualquier falso dilema, ¿no? O a la idea de que hay que escoger entre dos caminos que son antitéticos, cuando en rigor hay que integrar y hay que compenetrar, ¿no? Y hay que... me resonaba mucho, Nacho, cuando tú ahora, a colación del ejemplo de los contenidos, ¿no? Decías, bueno, hay que dialogar con la asignatura, con los autores, con nuestros contemporáneos, ¿no? Que es el reto más difícil que tenemos muchas veces, porque al final los autores han dicho lo suyo, ahí están, ¿no? Tenemos la libertad de poder interpretarlos en la comodidad de nuestro descanso si queremos, pero a quienes están ahora pensando con nosotros, ¿no? Y este espíritu colegiado, ¿no? de caminar con otros y hacerlo afectivamente unidos, no simplemente porque nos ha tocado, es donde se verifica si es verdad esto del corazón, ¿no? que irriga todo el cuerpo y que mantiene con vida la perspectiva de una educación. Una educación que es de toda la vida, de toda la persona, de toda la vida, ¿no? De todas las dimensiones. También es verdad que tanto Ex Corde Ecclesiae como Gravissimum Educationis, yo creo que de un modo más claro que esta última carta del Papa, inciden en que, sobre todo Ex Corde Ecclesiae, lo propio de la universidad es la formación intelectual, no intelectualista,
pero sí la formación intelectual, ¿no? Lo que los anglosajones han llamado the mind, ¿no? O sea, la formación de lo intelectual, pero sin olvidar a la persona entera. Claro que sí. De lo que nos damos cuenta, yo creo que esto es importante, y que el Papa León XIV sale al paso de esto, cuando nos replanteamos nuestras asignaturas en la universidad, o cuando nos replanteamos el recorrido transversal de humanidades en todos los grados de la universidad, nos damos cuenta de que ya no mueve tanto a los alumnos el recurso a la fascinación intelectual, si no ha entrado previamente por el afecto, porque hay una desafección que es muy propia de nuestro tiempo, que tiene que ver con las redes sociales, que a lo mejor los que dais clase en el grado de humanidades os pasa menos, pero que esta apelación ya no es tan, lo digo por experiencia pura, ya no es tan fructífera como lo era antes. Y ahora hay que conquistar, si podemos hablar con estos términos, primero el afecto. Sí, perdón, estoy cometiendo, esto me va a costar mucho a lo largo de mi carrera académica, interrumpir a Javier Rubio a punto de decir algo brillante, pero quiero darle la palabra porque en esta mesa, además de haber 6 personas muy buenas que echamos mucho de menos a nuestro querido David García, alias El Español, hay 6 profesores universitarios y uno que además es profesor de bachillerato, ¿no? Y quiero que ¿Quién es Martín? ¿Quién es ese? Sos vos. Es ahora. Es ahora, es acá. Bueno. Gracias. No, a ver, la verdad estoy fascinado escuchándoos a vosotros. Además, lo habéis leído mucho más atentamente la carta que yo. Pero sí que estaba intentando bajar todo esto que estábamos hablando pues a las distintas experiencias educativas, como padre de familia, como profesor en un cole, como profesor en la universidad, y cuál había sido mi trayecto. Me ha gustado mucho que Ignacio nos compartiera su trayecto, ¿no? Y en un primer momento pensaba quiénes han sido para mí los grandes educadores, y claro, mi padre, un profesor de secundario, un profesor de universidad, se me venía en la cabeza enseguida, y me llamaba la atención primero su carácter. Yo quedé fascinado por el carácter de estos 3 educadores, y también y luego pensándolo un poco más a fondo decía, y también en esos momentos, que tiene que ver con una cosa que decía Javier, de estar con ellos no en el aula, no en el momento educativo, sino compartiendo el espacio, ya sea en el patio, que me acerco al profesor y le pregunto algo que está el que está cuidando en el patio, o en una convivencia, o de repente en la cafetería, o en lugares fuera de los espacios, ¿no?, naturales donde se da el acto propiamente de formación y de educación. Y eso por un lado. Y lo otro que me venía también me encanta una cosa que dice la carta, es educar es un acto de esperanza. Y entonces ahora volví a mi cabeza a los profesores con los que comparto, ¿no?, a esos profesores de infantil, de primaria, de secundaria, porque ahí sí que es un acto de esperanza. O sea, y de hecho, pero alucino con esos profesores que no pierden nunca la esperanza, que no pierden la esperanza. Y tú por ahí ves a un chaval y dices, ya está, yo paso de este alumno, ya es que es imposible, y ahí está la profesora que se resiste y que sigue y que sigue y que sigue, y por más que no vea frutos, pero confía en que ahí hay un alma que está por brotar, que está por nacer, que está por desplegarse, y nunca ceja, ¿no? Y entonces yo pensaba, ¿y no nos pasa a nosotros en la universidad que podamos perder esa perspectiva de esperanza cuando educamos y nos centremos en otras cosas, en la carrera, las publicaciones, en dar fenomenal una clase y brillar, ¿no? O ¿cómo es lo que tú dices siempre, Juan? Deslumbrar en vez de alumbrar, ¿no? O sea, no podemos caer nosotros también en ese juego a veces peligroso, ¿no? Y olvidarnos y aquí por traer, y ya termino, traigo aquí a David, que no está aquí, pero una de las cosas que a mí David me enseñó como profesor universitario es que yo siempre que quedaba con él y quedábamos en grupos de oración, él rezaba siempre por sus alumnos. Y metió en mí ese deseo de rezar por los alumnos que tengo este curso, por ejemplo, ¿no? Y eso me lo enseñó David. Y dije, bueno, pues aquí hay un profesor universitario que entiende la educación como un acto de esperanza. Fíjate, a mí me han educado mucho algunos profesores que he visto, profesores de mis hijos, pero también amigos míos, profesores pues, de colegios, que pues, cuando nos juntamos a comentar alguna cosa, ven todo como una ocasión para educar, ¿no? Y en este sentido no pierden la esperanza, lo que nos habrá pasado a todos, ¿no? Seguramente a estos amigos míos también, pero lo que en algunos momentos a uno le podría parecer como un mazazo, como
ya estamos otra vez, o de aquí no se puede sacar nada, o vaya, es imposible, o estos comentarios que se oyen mucho ahora y que yo creo que hacen daño. Cómo vienen los chicos ahora, son insalvables, ¿no? Yo veo algunos a los que me quiero pegar que ven cualquier ocasión el suspenso, lo más terrible que han hecho en no sé qué viaje académico a no sé qué país africano. Una ocasión para educar. Esto es una ocasión para educar. Y o sea, esta mirada esperanzada que ve en el otro alguien que puede ser mejor, que puede llegar a ser aquello que Dios quiere que sea, y que es mirado por Dios como hijo, yo creo que esta mirada es importante, porque volvemos a lo mismo de antes, ¿no? De algún modo nosotros somos partícipes del único maestro. Somos como delegados o como coeducadores, ahora que está de moda lo de Corredemptrix y todas estas cosas. Subeducadores. O ministros. Subeducadores, Hay como una frase que a mí me ha subcreadores. sentado como un mazazo, que es el que es educador y su tarea de educación va mucho más allá de un contrato, ¿no? Y Claro. esto es Eso es. una provocación, Es la porque vocación. es que esto te implica... Es que yo creo que esa formación integral que reclamamos para nuestros alumnos, si primero no tenemos nosotros también una visión integral de lo que supone nuestra labor educativa, es muy difícil que la llevemos a nuestros alumnos, ¿no? Yo esto que decía Santi, a mí me resuena especialmente porque es cierto, ¿no?, que el profesor universitario, a diferencia de los profesores de infantil, ¿no?, o los profesores de primaria, pues tienen que lidiar con otra parte, que es la investigación, que es la gestión, que digamos son parcelas también de su labor, que no se reduce tanto a la transmisión de contenidos o al aula, y me parece que sí que quizá esta llamada a vivir de forma integral la labor educativa, ¿no?, y a superar este falso dilema de transmisión de contenidos o educar también de un modo más profundo, es especialmente difícil. Yo al menos lo veo así. Mi marido es profesor de secundaria y veo que los espacios que él tiene con sus alumnos, ¿no?, el tiempo que comparten, que pasan en el aula, en el que se pueden encontrar, es mayor. O sea, es un desafío, creo, más difícil para nosotros como profesores universitarios superar este dilema, ¿no?, de si transmito contenidos. Y ahí creo que la respuesta está en esto, ¿no?, en lo que señalaba Juan, ¿no?, en lo que cada uno vive, en si hacemos vida en nosotros de manera integral, lo que supone nuestra labor educativa, nuestra vocación como profesores, lo que la literatura es para mí en mi vida, ¿no? Y entonces creo que si lo hacemos vida, que si en nosotros se da de una manera integral, ¿no?, lo que supone la educación del intelecto, de la que hablaba Juan como misión preeminente quizá de la universidad, los alumnos se dan cuenta, aunque el espacio sea más reducido, desde el modo en que les contestas a un correo, ¿no?, o el tono, el tiempo que tardas, ¿no?, en responderles, Tomártelos en serio. el modo efectivamente en que acoges, ¿no?, o en que les corriges a veces en el aula, ¿no?, en que acoges la aparente estupidez que acaban de preguntar. O sea, creo que el modo en que salimos al paso de sus palabras, de sus demandas, es una oportunidad única que debemos custodiar especialmente porque nuestros espacios quizá no son tan amplios como los de la educación infantil, en el que la profesora es casi una mamá, no otra mamá. Nosotros tenemos espacios más reducidos y me parece, quizá no me estoy explicando, pero me parece que precisamente por eso la llamada a que en nosotros haya una unidad de vida y una integración de todo lo que supone nuestra labor educativa es mayor, porque se tienen que dar cuenta de un modo quizá más, no más sutil, por menos importante, pero sí que se tienen que dar cuenta en esos espacios casi que a veces quedan en el pasillo, ¿no?, en el modo de responder, y creo que debemos aprovecharlos. Yo al menos lo vivo así, ¿no? Tú decías, David reza por sus alumnos, ¿no?, pero que también en esos espacios en los que me requieren, ¿no?, o me miran, o me están mirando, o se fijan, a veces me preguntan también, ¿no?, pero ¿sabes tú cuánto tiene tu pequeño? El año pasado te vimos embarazada, ¿no? O sea, que nosotros quieren ver ellos esa unidad de vida y esa formación integral que queremos para ellos. Claro, y yo creo que todo esto tiene mucho que ver, y por eso lo comentaba yo, con el cómo concebimos nosotros la figura y el papel del maestro. Porque está claro que todos rechazamos la figura del profesor funcionario que entiende que sus clases duran 1 hora, que dan su clase de 1 hora, quien esté, y quien no esté, y si aprueban, aprueben, y si no aprueban, aprueben, me desentiendo. Yo creo que eso lo rechazamos todos. Pero es que además, en lo mejor de la tradición, y es que estos son temas que se han reflexionado, no digo en los últimos 10 años, es que esto desde San Agustín y desde
desde los primeros pensadores padres de la Iglesia que se plantean qué significa que Cristo es maestro y qué significa que yo también de alguna manera soy maestro, está el concepto de que nosotros no construimos el camino. Nuestra responsabilidad no es conceder al alumno un conocimiento que de alguna manera es nuestro y que no es del alumno. O sea, de hecho, el camino ya está ahí, ¿no? El camino que es, el fondo, el encuentro con Cristo, que es la verdad con mayúsculas, que se manifiesta en el mundo de muchísimas maneras y en muchísimas disciplinas y desde muchos puntos de vista. Pero ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel es acompañar a ese alumno en el descubrimiento de ese conocimiento y de esa verdad a la que él tiene que llegar por sí mismo, técnicamente hablando. Y si uno comprende la dinámica del conocimiento humano, te das cuenta de que esto es así. O sea, el conocimiento no es una donación del profesor al alumno. El profesor lo único que hace es iluminar el don que de hecho ya se está dando al alumno. El profesor es una persona que va más adelante en el camino y que de alguna manera le puede dar pistas al alumno de qué es lo que tiene que hacer para avanzar, cómo tiene que caminar, cómo tiene que superar ciertos retos, cómo tiene que abordar ciertas cuestiones. Pero nosotros no somos los que construimos el camino y nosotros no somos los que nos hemos inventado nada. O sea, somos espejo y somos reflejo de la luz verdadera, que es la luz de nuestro Señor. Y por lo tanto, yo creo que esto coincide mucho con lo que estabais diciendo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad no se puede circunscribir y no puede limitarse a simplemente enseñar unos contenidos o dar con una metodología llamativa, sino que tiene que ser una experiencia mucho más amplia. Y a mí me gusta mucho lo que ha dicho Juan, es decir, está claro que el conocimiento empieza por un cierto asombro que causa no porque nosotros seamos la luz, sino porque nosotros mostramos la luz que hay, ¿no? Y esto activa en el alumno la necesidad o el descubrimiento de algo que merece la pena ser conocido. Y me gusta mucho lo que dice Giussani en Educar es un riesgo, que esto se verifica y esto alcanza su garantía más evidente es cuando el alumno no limita el interés que genera una cierta asignatura, una cierta disciplina, una cierta enseñanza al ámbito de la clase, sino que continúa después. Es que es el alumno el que te busca en el pasillo, el alumno el que te dice, oiga, profesor, ¿qué libro puedo leer? El alumno el que te dice, ¿cuándo podemos tomarnos un café para seguir hablando de esto? Y cuando se produce esto, es algo absolutamente maravilloso. Y esto yo creo que es lo que hace que más allá de los problemas del día a día, más allá de las burocracias grises y más allá de las oscuridades con las que nos encontramos muchas veces en la educación, que es una vocación maravillosa, pero que es verdad que tiene sus dimes y diretes, sin embargo esto yo creo que nos llena el corazón de esperanza verdaderamente, ¿no? Que el profesor es testigo, pero testigo es lo mismo que mártir, ¿no? ¿Qué significa? Fíjate, estaba acordándome ahora, porque esto, la categoría de testimonio en el ámbito de la educación, en el ámbito de la teología, la ha estudiado mucho Javier Prades, que es maestro mío. Y nosotros estamos a vueltas con esto, ¿no? ¿Qué significa que el profesor es testigo? Decimos al menos dos cosas. Una, que lo que enseña es lo que le ha transmitido otro. O sea, que no, bueno, no sé, a lo mejor aquí alguno es filósofo justo en el vértice del descubrimiento del conocimiento, pero en el fondo nos incorporamos a una tradición y como cultura la transmitimos a otros. Pero también es testigo en el sentido de que es testigo de Cristo. Y repasando un texto, una alocución de Juan Pablo II a los educadores católicos en Turín, con ocasión de la fiesta de San Juan Bosco, en el año 1988, esto, perdonad, lo voy a leer, porque es de una actualidad increíble, aunque ahora tenemos inteligencia artificial, móviles, Instagram y 1.000 millones de cosas, y en el 88 estas cosas ni se olían. Me parece que es de una actualidad increíble, también para recuperar la esperanza, la educación como acto de esperanza, ¿no? Y dice Juan Pablo II en el punto 5, luego lo enlazamos en las notas del episodio: un aspecto fundamental de vuestra misión, maestros católicos, es el de guiar a los jóvenes a Cristo. Cristo es el punto de referencia constante del maestro cristiano. Solo Jesucristo es la respuesta adecuada y última a la pregunta suprema sobre el sentido de la vida y de la historia. Y dice, pero no basta decirlo con palabras. Vuestros alumnos tienen que percibir en el testimonio de vuestra vida que el hombre no tiene sentido fuera de Cristo, que Cristo es vuestra opción suprema y el núcleo central de todas vuestras iniciativas.
Enseñar no significa solamente, aquí este solamente es importante para el falso dilema, transmitir los conocimientos que poseéis, sino también revelar lo que sois. Y luego dice una cosa preciosa, ¿no? Darse a los jóvenes y partir desde ellos significa precisamente hacerse capaces de leer las condiciones de esta sociedad, teniendo en cuenta el justo punto de vista de ellos. Esto se nos olvida constantemente, como si nosotros tuviéramos la razón, como si nosotros ya hubiéramos descubierto la verdad y esta gente son los rudibus de San Agustín que hay que catequizar porque no tienen ni idea, ¿no? Dice, el justo punto de vista de ellos y expresar el malestar que han generado una cultura y una sociedad que en vez de dedicarse a acogerlos, se concentra sobre intereses marginales. Y dice, con exclamaciones, partid desde los jóvenes. Ahí está vuestro campo de misión y vuestro laboratorio de cultura más precioso. Es una continuidad con la carta del Papa increíble, ¿no? Dice, sed misioneros de los jóvenes, id hacia su corazón, descended a su intimidad espiritual. Y dice, fijaos qué bonito, tocaréis allí el fondo auténtico de una personalidad que se siente provocada a salir de sí misma, de su propia medida, de sus propios proyectos, para abrirse a la realidad trascendente de un gran destino. Esto es una preciosidad. O sea, que cuando, y hemos hecho experiencia de esto, que cuando te tomas en serio de dónde vienen ellos, cuando dice aquí, desciendes, ¿no?, a su intimidad espiritual. Sí, cuando vas a buscarles y miras lo que ellos están mirando, lo que encuentras cuando te los tomas en serio es que tienen un deseo en el corazón enorme, muy grande, y que nosotros tenemos que ser este primer punto de acogida, ¿no? Yo esto de Juan Pablo II me lo releo de vez en cuando, porque es verdad que me ayuda a decir, no, o sea, estamos bien hechos, ellos están bien hechos, tienen este deseo en el corazón, y nosotros somos colaboradores de la Iglesia en la misión, primero, de sacar a la luz esta pregunta grande que tienen, este deseo grande, dice, del horizonte trascendente de una vida grande, ¿no? Que a mí esto me parece una preciosidad, porque esta es la tarea de toda la vida. Claro, vivir esto como vocación en la universidad, decía Ana, donde nosotros hemos experimentado y experimentamos con frecuencia esta tensión o esta ruptura entre tener que estar con el proyecto de investigación, con la publicación en no sé dónde y no sé cuántos, y como que las clases es, bueno, ya la he dado 5 años, ya me la sé, aunque los alumnos sean distintos, pues como si fueran más números, ¿no? O sea, nosotros que experimentamos esta tensión, ¿dónde encontramos este anclaje, ¿no? Pues pensaba que en Cristo. Bueno, creo que después de lo que acabamos de escuchar, cualquier cosa que digamos va a ser impertinente, pero puede ser el primer punto de las recomendaciones de hoy, ¿no? Este texto del Papa. Qué bien traído, Martín. Muy bien, muy bien. Tengo más. No sé si os parece, este episodio nos va a quedar forzosamente corto, pero podemos seguir otro día también, si tenéis... Hay gente que tiene compromisos. La tarea educativa nos convoca. Sí, justo. Eso. Esto también es tarea educativa. Sí, sí. El Club Dalruy, yo lo vivo así también. Sí, totalmente, totalmente. No, yo solo quería decir que me ha encantado cuando tú, o sea, es que os habéis completado muy bien lo que ha señalado Javier, ¿no? Por un lado, de que nosotros somos los que señalamos el camino, los que recorremos primero el camino, y los alumnos ven qué es esto que enseñamos para nosotros, ¿no? Y que seguimos caminando, ¿eh? Y que efectivamente, seguimos estudiando, somos eternos estudiantes. Ni hemos encontrado nada, o sea, no hemos empatado con nadie. Efectivamente. Sí, pero o sea, yo escuchándote pensaba justo esto, ¿no? Porque el Papa menciona la IA, ¿no? También en la carta. Es lo que nos convierte a los maestros en irreemplazables, justo ahora que tenemos a un clic casi toda la información, casi todo el conocimiento, y sin embargo no somos más cultos, ¿no? Ni nuestros estudiantes son más inteligentes, ni saben ordenar mejor las cosas, ¿no? Porque necesitamos forjar ese criterio, y el profesor es el que nos ayuda, nos acompaña en ese camino para forjar el criterio, para saber, para construir y dibujar el mapa que nos conduzca, ¿no? por esta selva, ¿no? Que es la vida. Pero escuchándote a ti pensaba cómo cuando les enseñamos a los alumnos literatura, cuando les enseñamos ética, el modo en que les enseñamos, ¿no? Que los alumnos nos miran, ¿no? Y saben qué sentido tiene primero para nosotros eso que enseñamos, y lo perciben. Y creo que una de las cosas más preciosas es cuando que nos puede ocurrir, ¿no? En esta transmisión de los contenidos que no es antitética con lo que queremos transmitir vivencialmente, es que ellos notan
qué nos han dicho primero a nosotros esos textos, qué son para nosotros esos contenidos que enseñamos, y lo perciben y se dan cuenta, y es muy difícil falsearlo, ¿no? Y digo que una de las cosas más preciosas es cuando somos capaces de contagiar ese asombro, de contagiar ese entusiasmo, que es lo que les lleva luego a buscarte y a decir, dime más textos de este autor, ¿no? Que nos has leído, o quién es esto, de quién es esto que nos acabas de leer, ¿no? Que el modo que tenemos de enseñarlo primero es el contagio, ¿no? que podemos producir como profesores, es quizá de lo más valioso que podemos transmitir, y este contagio también se lleva a esto otro, ¿no? También este contagio de las ganas de sentido que tienen nuestros alumnos. Y creo que eso tampoco que es lo que menos podemos falsear, ¿no? Si transmitimos o no un sentido en lo que hacemos, un sentido para nuestra propia vida, si el modo de estar, de hacer, de preparar esa clase que ya hemos dado 50 veces, ¿no? Pero los alumnos se dan cuenta, ¿no? Si la has pensado especialmente para ellos o no. Creo que el contagio, lo que somos capaces de transmitir al hilo de esos conocimientos, es quizá algo de lo más valioso, del punto de encuentro que podemos ofrecerles en nuestras clases. Total. Muy bien. Pues recuperando las recomendaciones de Martín, la elaboración de la recomendación. Más allá de lo que ya ha salido, diría, ¿no? Sí, Javier ha pisado aquí el terreno sagrado de ese lado de la mesa y ha recomendado educar es un riesgo antes que no, pero eso Javier lo ha hecho muchas veces. Y esto demuestra... Javier ha dicho públicamente que Yosani le ayuda mucho, el sentido religioso lo utiliza en clase. Ahora tenéis que es un hombre de hablar insólito, Javier, ¿eh? Tenéis que recomendar a Tolkien para vengaros. Como los profesores de la Abat Oliva de Nacho. De hablar insólito que también son momentos de hablar insólito, efectivamente. No, yo voy a hacer una recomendación insólita. Voy a recomendar la cuestión 117 de la primera parte de la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino, que es sobre el maestro, porque es que me parece que es estupenda, y además es que empieza literalmente, el primer artículo es objeciones por las que parece que un hombre no puede enseñar a otro, que me parece una manera magistral de empezar una cuestión, es una cuestión muy... Y cita la escritura ahí, además. Hombre, cita todo, cita a San Agustín, porque en el fondo es un comentario al de Magistro de San Agustín. Y es verdad que Santo Tomás trata la cuestión del maestro en 2 ocasiones, luego en el de Veritate la vuelve a tratar, pero la más sencilla y la más resumida es la de la Suma de Teología, que son 4 artículos, que es un texto que es fácil de leer y muy interesante. Yo tendré que salir porque tengo justo una clase ahora con mis queridos alumnos de CACID. Pensaba de cara a las recomendaciones, porque hay mucha gente que nos escucha, ¿no? Bueno, no sé si hay mucha gente que nos escucha, pero algunas de las personas que nos escuchan nos han escrito alguna vez, ¿no? Y recuerdo un comentario de una persona que decía, sois los amigos que me gustaría tener, ¿no? Gente con la que conversar y con la que compartir y con la que confrontarse delante de las cosas. Era yo el comentario, ¿no? y pensaba que hay mucha sed, ¿no? Y que esa tarea educativa que definíamos como una manera de estar presente ante las cosas, ¿no? Y de ser testigo de una esperanza delante de todo lo que nos rodea, sea cual sea la disciplina, es algo que en realidad se puede comenzar a hacer también en el propio entorno, ¿no? Y que hay muchas ocasiones de comenzar un camino, como han hecho algunas de nuestras mujeres en alguna ocasión, de empezar a leer su libro juntas, ¿no? Y estar hablándolo y estar comentándolo, y que esto es algo que más allá de las aulas es algo que aviva el espíritu de cualquiera que comience ese camino con la esperanza de que pueda ocurrir algo. Entonces, como hacer recomendación, amigos. Más que una recomendación de una lectura en concreto, yo diría empezar a leer juntos, empezar a discutir, empezar a dialogar, empezar a preguntarse de qué manera habla esto con el propio corazón, ¿no? Sandy, ¿nada? Estoy pensando, pero no se me viene nada ahora. Más... Ana. No, vamos, no tengo una gran recomendación, pero me venía escuchando esta famosísima carta que escribió Albert Camus cuando recibió el Nobel a su profesor, Precioso. ¿no? Que es bellísima, cuando habla de que cuando le llega la noticia piensa en su madre y en su profesor, ¿no? Y las palabras tan afectuosas con las que se dirige a él, no solo reconociendo lo mucho que ha aprendido de él, sino este trato personal, esta mirada única que el profesor proyectó sobre él, ¿no? Este niño pobre que yo era y en el que usted creyó, y me parece maravillosa, ¿no? Esa carta para recordarnos también a esta misión con mayúsculas a la que estamos llamados. Voy a refrescar lo que ya ha ido saliendo y luego añado una. Ha salido Scor de Ecclesia, ha salido Gravissimum Educationis, ha salido la carta del Papa, ha salido también a últimas el discurso de San Juan Pablo II a los educadores reunidos en la Catedral de Turín, en la visita pastoral a la tierra de San Juan Bosco. Me parece precioso la Santa Sede como titula, ¿no? Visita pastoral a la tierra de San Juan Bosco.
que es del 88, 4 de septiembre del 88, que recomiendo leer si sois profesores, sobre todo maestros de escuela o profesores de colegio, también catequistas de comunión, etcétera. Es un discurso muy bonito. Ha salido también Educar es un riesgo, de Giussani. Yo añadiría Fides et Ratio, de la encíclica de Juan Pablo II, sobre la fe y la razón. Y yo añado una película que yo creo que ya habremos recomendado alguna vez, pero si alguno llega de nuevas a esto, que es El indomable Will Hunting, donde es verdad que se ve que la tarea educativa puede estar incluso fuera de la universidad, ¿no? Y hay un profesor de universidad que no educa, y hay un psicólogo que sí educa, ¿no? Que se toma en serio al otro, que no le trata únicamente por sus aptitudes o sus capacidades intelectuales. Y luego otra recomendación que ya salió también, pero que no me resisto a hacer ahora, porque es una lectura de un deleite, a mí me gustó muchísimo, es La escuela del alma, de Josep María Esquirol, donde habla de la escuela, del lugar al que se vuelve, ¿no? O sea, la casa es el lugar en el que se nace y en el que se crece, y la escuela es el lugar al que se vuelve todos los días. Es una preciosidad de librito muy pequeñito. Tú decías, Juan, que no te resistías a recomendar El indomable Will Hunting, y yo no me resisto a decir que tu parecido físico con el Dr. John McGuire no para de crecer, físico y espiritual, lo cual habla muy bien de los dos. Bueno, fuera de bromas, los oyentes del Club Dalroy me van... Además, hoy voy con chaquetilla. No, por eso te digo, o sea, me encantaría que esto quedase grabado, no solo de audio, porque eres el Dr. John McGuire. Mira, yo voy a recomendar una sola cosa. Elogio de la transmisión, de George Steiner, en conversación con Cecil Laджali, un librito precioso de bolsillo en todo sentido, de editorial Ciruela, y leo una solapa. La profesora Laджali, que es profesora de instituto, le pregunta a George Steiner, fallecido en 2020, ¿cuál sería en nuestros días la función del profesor? Y él responde, una especie de mártir. Siempre digo a mis alumnos, uno no transige con sus pasiones. Las cosas que voy a tratar de presentarles son las que más me gustan. Si un estudiante percibe que uno está poseído de alguna manera por aquello que enseña, es un primer paso. Quizá no esté de acuerdo, pero escuchará. Se trata del milagroso instante en que comienza a establecerse el diálogo con una pasión. Creo que es un libro que merece mucho la pena leerse. Elogio de la transmisión. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias. Esta temporada vamos a conseguir grabar uno de los 7 seguro. Aunque solo tenemos 6 micrófonos en realidad. Pero nada, muchísimas gracias. Habrá que comprar el séptimo entonces. Yo he disfrutado mucho. Y muchas gracias, está fenomenal. Y educar. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram, y escribirnos cuando quieran.